Gracias por darnos paso, Valentina. Hablemos ahora acerca del estado de salud de la presidenta Jeanine Áñez. Son dos mandatarios en el continente sudamericano que han dado positivo. Primero fue Jair Bolsonaro y luego Jeanine Áñez. Y tenemos ya el contacto con el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, a quien le agradezco por estar con nosotros. Buenos días, ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, Héctor. Un saludo a Bolivisión, acá a tus órdenes. Decirte simplemente que la presidenta estuvo anoche hasta muy tarde trabajando. Ahora ya se ha levantado para cumplir sus labores del día. La última conversación que tuvimos es esa de que me dijo: Neo, estoy bien, voy a cumplir los procedimientos que recomiendo. Es decir, del 100% de las personas que adquieren coronavirus, Héctor, el 80% se cura cumpliendo un buen aislamiento. Y la presidenta va a cumplir ese buen aislamiento y ningún trato especial en el sentido de algún medicamento. No, simplemente lo que se le da a la gente, lo que se recomienda es tranquilidad, reposo, no desesperarse, bajar un poco el estrés, y eso lo va a hacer la presidenta, y por eso también ha reasignado tareas dentro del gabinete para que sigamos combatiendo por un lado el coronavirus, la enfermedad, y por el otro lado estemos preocupados en el tema de la reactivación económica. Eso es lo que quiero consultarle, ministro. ¿Cómo va a administrar al gobierno desde su aislamiento la presidenta? No, es de asignación de actividades, ¿no? Es decir, somos un equipo en el gabinete. Si algo hemos logrado hacer es un buen equipo de gente que nos ayudamos, nos colaboramos. Cuando yo no puedo, el otro me ayuda, nos informamos. Entonces, estamos internamente organizándonos para hacerlo bien y no fallar. Nuestra presidenta nos está haciendo seguimiento. Ayer mismo estuve hasta muy tarde trabajando con el ministro de Desarrollo Económico, con el ministro de Economía en el Banco Unión, y la presidenta, la pregunta fue: ¿cómo les ha ido? ¿Cómo están? Es decir, el seguimiento cotidiano a las actividades que hacemos es impresionante. Es decir, la presidenta no descansa, delega, pero al mismo tiempo hace seguimiento, y estamos en esa tarea. Por ejemplo, ya se le ha asignado la tarea de apoyar al Ministerio de Educación, de Salud, al ministro de la Presidencia, para que la ministra se recupere. Este ministerio no puede parar. Por mi parte, yo estoy responsable de La Paz y Oruro. Hemos iniciado también la coordinación. Hoy día tenemos el COE en el caso de La Paz, para ver cómo enfrentamos los problemas de la enfermedad hacia adelante. Ahora, evidentemente, usted lo decía, ministro, nadie está a salvo de esta enfermedad. Todos pueden caer, Dios no quiera, siempre existe esa batalla contra el coronavirus. Pero ¿se ha diseñado algún plan de trabajo con algunos otros ministros en el caso de que alguien de alguna otra cartera de Estado llegue a contagiarse? Por ejemplo, el ministro de Defensa, que es lo que usted acaba de decirme, va a administrar no solamente Defensa, sino también Salud. ¿Se tiene algún plan de trabajo? Sí, hay un gabinete económico, hay un gabinete COVID. En algunos casos estamos en ambos ambientes. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con el gabinete económico, pero también con el gabinete COVID. Es un gabinete que nos preocupamos del tema básicamente de salud. Luego el gabinete económico está trabajando todo el tema de reactivación, y luego tenemos gabinetes más sectoriales, más específicos, que seguimos. Entonces hay un sistema ya interno. Lo que yo quiero garantizarle, Héctor, es que el país no va a parar. Nuestra presidenta está en aislamiento, nuestra presidenta está siguiendo los protocolos de bioseguridad y de curación, pero el país no puede parar. Es decir, no podemos dejar que las cosas no funcionen. Tenemos que ir adelante. Vamos a ir combatiendo el coronavirus y vamos a ir, por supuesto, generando el plan de empleo y generando todo el programa de desembolsos. Por ejemplo, la próxima semana tenemos programado firmar convenios ya de desembolsos con los municipios del país por más de 100 millones de bolivianos. Estamos trabajando fuertemente con el FPS para concretar aquello. Estamos trabajando todo el tema de la posibilidad ya de empezar a emitir créditos al 3%, estamos trabajando el fondo de vivienda. Es decir, aquí no paramos. El país no puede parar. El país tiene que combatir la pandemia, pero al mismo tiempo tiene que generar oportunidades, tiene que generar esperanzas. Muy bien, ministro, para concluir con el tema de la presidenta, quiero hacerle una consulta. ¿Se está haciendo un seguimiento a sus contactos, a la gente con la que ella estableció una relación? No sé, de pronto la veíamos con la canciller Karen Longaric, sus hijos tal vez. ¿Hay médicos que les están haciendo un chequeo médico? No, periódicamente, Héctor, nos hacemos el chequeo. Por ejemplo, mi persona, yo he estado ya con dos chequeos de PCR para ver aquello, y los ministros también.
presidenta, por ejemplo, me imagino que ha sido en el entorno, en sus viajes, que ella ha contraído la enfermedad, aunque está estable y Dios quiera que siga así. Pareciera que todos los indicadores nos van a llevar que la presidenta va a pasar esto sin gran novedad, pero no andamos. O sea, por ejemplo, la ministra Karen Longarí hace un mes atrás tuvo que aislarse unos días porque ella estuvo en contacto con gente que estaba con corona. Ella no tuvo corona. Y lo mismo ocurrió con el ministro de Educación y el ministro de Desarrollo Económico en su momento, que también estuvieron en una conferencia con un señor argentino que luego murió. Él tenía coronavirus. Los tuvimos que aislar. Ellos mismos no agarraron la enfermedad, pero por seguridad. Entonces, el ministro Coimbra, que también estuvo en contacto con gente, se aisló durante unos días, 10 días, y luego se comprobó que no tenía la enfermedad. Es decir, vamos tomando. ¿Sabe por qué? Porque, primero, trabajamos con la presidenta, y segundo, trabajamos con equipos. Nosotros tenemos gente, trabaja a nuestro alrededor, y finalmente tenemos familias, tenemos que cuidar también nuestras familias. Claro, ahora me imagino que la presidenta está trabajando con algún equipo, si usted nos puede explicar aquello, porque obviamente tiene que firmar documentos, tiene que revisar, qué sé yo, proyectos de ley, o quizás hasta promulgar algunas leyes. ¿Hay equipo que le está respaldando para poder llevar esa documentación? Sí, con todas las medidas de seguridad, ¿no? Es decir, el papel es un mecanismo también de control de contagio. Entonces, se está tomando medidas precausas para que en los ministerios, por ejemplo, estamos implementando, porque como en mi ministerio, por ejemplo, entra mucho papel, estamos implementando un sistema de rayos infrarrojos, no infrarrojos, sino de luz ultravioleta, que desinfecta el papel. Eso se estamos implementando en todos los ministerios, y por supuesto evitar lo más posible que el aparato público se pare, porque no solo hay ministros, hay viceministros que han dado positivos, funcionarios que han dado positivos, y en realidad el primer grupo de choque, el primer grupo de confrontación contra el coronavirus es el empleado público. Yo hablo de empleado público, la presidenta, los ministros, viceministros, policía, fuerzas armadas, médicos. Es decir, es impresionante. Este es el primer eslabón de la lucha contra el coronavirus, y ahí tenemos mucha gente enferma, pero también que tenemos que protegerla. Muy bien, le agradezco por conversar con nosotros el tema específico de la presidenta. Pero ahora yo quiero proponerle algo, ministro, que nos acompañe a revisar lo siguiente. Nosotros le hemos planteado a la gente una pregunta para que pueda responderla a través de las redes sociales, y también quisiera que usted nos pueda ayudar respondiéndola de la siguiente forma. La pregunta dice lo siguiente: ¿considera que ante la explosión de casos de coronavirus en el país debemos retornar a la cuarentena rígida o debemos ir aprendiendo a convivir con el virus? Le reitero una vez más, ministro, ante la explosión de casos de coronavirus en el país, ¿debemos retornar a la cuarentena rígida o debemos ir aprendiendo a convivir con el virus? ¿Qué nos puede responder, autoridad? Yo creo que básicamente tenemos que aprender a cuidarnos. Tenemos que aprender a guardar la distancia, la higiene, alimentarnos bien, no llenarnos, alimentarnos bien. Es decir, no es convivir con la enfermedad, tenemos que enfrentar esta enfermedad, pero actuando responsablemente. Y que luego tengamos que volver o no a la cuarentena rígida dependerá de las regiones. Pero yo creo que ante todo tenemos que combatir la estupidez. Ayer usted ha escuchado esas declaraciones de la gobernadora de Cochabamba. Sí. Dios mío, yo me persino. Dios mío, esta señora debería renunciar. Es un insulto para Cochabamba. ¿Sabe lo que ha dicho? Que duda de que hay la enfermedad, y que además quisiera ver un enfermo de coronavirus. Dios mío. O sea, por eso yo a veces digo, no nos va a matar el coronavirus, nos va a matar la estupidez. Entonces, si volvemos o no volvemos a la cuarentena rígida, no es una discusión filosófica, es una evidencia. Si los casos empiezan a dispararse, como está ocurriendo en La Paz, como está ocurriendo en Cochabamba, fíjese, en La Paz ya estamos en 5,000. Hoy la reunión del COE es una reunión muy dura. El director del CEDES ha planteado volver a la cuarentena rígida, porque estamos en una subida fuerte, y Cochabamba lo mismo. Entonces va a depender. Pero yo, ante todo, más allá de las cuarentenas, es que si usted y yo, los ciudadanos, no aprendemos que esta es una lucha común y que todos tenemos que cuidarnos, cualquier cuarentena que usted haga no va a servir. Ahora, ministro, una autoridad que ha estado durante estas últimas semanas supuestamente, entre comillas, combatiendo al virus y demás, pero que llega un momento en el que dice, no,
No parece que no hay la enfermedad, quisiera ver a un enfermo. ¿Usted realmente cree que debería renunciar, retirarse del cargo, ya no estar más ahí apoyando a cada uno de los que realmente están en esa primera línea? Pero claro, imagínense con qué moral esta señora va a querer motivar al CEDES, a los médicos. ¿Con qué moral? Les está diciendo a los médicos que son unos payasos, que están yendo a trabajar que están mintiendo. Ella es directora, ella al final de cuentas en el departamento dirige el CEDES. Ella es la que primero debería dar fe, debería demostrar que esto hay que combatirlo, pero no ha hecho unas declaraciones que donde nos está diciendo al personal, le está diciendo que son al personal de salud, a los policías que se sacrifican, a las Fuerzas Armadas que sacrifican, les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes son payasos, porque no hay la enfermedad. Dios mío, ustedes deben renunciar, es un insulto a Cochabamba, yo realmente no estoy de acuerdo. Muy bien, ahora en medio de todo lo que estamos haciendo, en medio de todo lo que estamos atravesando, tenemos casi a diario registrados 1000 casos, 1200, 1300. ¿Cuál será el planteamiento, por lo menos, ministro, en este lado occidental del país, cuando todavía hay personas que no creen en la enfermedad? Y nosotros hemos recibido testimonios de algunos familiares que conversaban, por lo menos en la ciudad del Alto, con vecinos y les decían, no, pero todavía no hay esto, es que es un invento, estas cosas están sucediendo. Inclusive una nos decía, ¿saben qué? Hay vecinos que nos dicen, es coronaburros. Así, literal le digo, ministro. Ay, Dios mío. Pues le digo, lo único que no tiene límites es la estupidez humana. Bueno, hay que lidiar con eso. Hay que lidiar, y yo le pido al país, no dejemos de jugar con esto. Esto, fíjese, no tiene color, no tiene partido, no tiene plata. Esto le llega. Y cada vez, Héctor, tenemos más amigos. Antes era una cifra que de la China, que no sé qué. Hoy, yo tengo amigos. Yo tengo amigos muy queridos que están, y amigas que han agarrado el coronavirus. Es más, tengo familiares con coronavirus y que los veo en su desesperación. Entonces, ya no es una cifra, ya no es un dato. Hoy cada vez más el contagio es comunitario. Y a mí me desespera que eso que a veces la gente dice no hay, y cuando les da el coronavirus no sabe usted cómo se desesperan, no sabe usted cómo empiezan a desdecirse. Entonces, por favor, no juguemos con esto. Ahora, ministro, ¿qué se viene para la próxima semana, para los próximos días en La Paz y el Alto? Le consulto esto porque hemos estado reflejando noticias bastante duras de gente que llega a un hospital municipal y que no recibe atención. Tiene que acudir hasta una clínica privada, los cobros son excesivos, las pruebas tardan mucho, de 10 a 15 días. Es todo un conglomerado. ¿Qué se viene para los próximos días? Primero, hoy día vamos a discutir en el CEDES, en el COE, es los kits familiares. O sea, ¿qué está ocurriendo? Que la gente se está desesperando. Primero, no va a un centro de clínica o no llama cuando está empezando la enfermedad. Espera que la enfermedad madure. No, tiene que tener un tratamiento. Cuando sienta algunos síntomas, tiene que tener. Pero estamos recurriendo a cosas así muy estrambóticas. Entonces, ¿qué vamos a sacar en el caso de La Paz? Vamos a sacar un kit de atención personal para los primeros 5 días. Porque si usted pasa los primeros 5 días con un tratamiento sencillo de aislamiento, de ciertas cosas caseras, usted va a salir adelante. Entonces vamos a distribuir eso. Luego la gente se desespera. Yo creo que estamos analizando la posibilidad de establecer centros de oxigenación, centros de vida, que la gente reciba oxígeno rápidamente, no porque simplemente a veces se confunde con gripe. O sea, disculpen, las temperaturas hoy ha amanecido con menos 5 grados La Paz. Menos 10 grados, a Potosí menos 12. Y están las gripes, la gente se está desesperando y cree que es un resfrío. Entonces hay que identificar bien aquello y vamos a dar este kit de personal y vamos a abrir estos centros de oxigenación y por supuesto vamos a mejorar muchísimo más la cobertura de atención. En el caso de La Paz estamos pensando pronto inaugurar un nuevo hospital que nos va a permitir oxigenar la atención. Es importante lo que usted nos dice sobre la entrega de este kit en próximos días. Ahora le pregunto, ¿cuándo se piensa promulgar la ley de atención en las clínicas privadas? Eso
Eso hay que hacerlo, pero no es tanto como leyes. Las leyes también son importantes, pero sabe que ya hemos pedido a los sedes a nivel nacional que tomen medidas. Los sedes no pueden sacarle la nalga a la jeringa. Discúlpeme, es tarea de los sedes preocuparse no solo de la atención pública, sino también de la atención privada. Tienen que controlar farmacias, tienen que controlar clínicas privadas. Discúlpeme, no podemos enriquecernos, no podemos hacer escarnio, no podemos hacer carnicería de la pandemia. Las clínicas tienen que ganar su dinero, está bien. Yo soy defensor de la propiedad privada y de la inversión privada. Pero lo que no estoy de acuerdo, y creo que ningún boliviano está de acuerdo, es que nos esquilmen, que nos asalten, que nos cobren 16.000 bolivianos, 30.000 bolivianos de garantía, y que después termines curándote con más de 100.000. ¿Quién puede hacerlo eso? No, vamos a hacer que los precios sean realmente accesibles y que el Estado controle eso. Y eso tienen que hacerlo los sedes. Muy bien. Ministro Iván Arias, le agradezco mucho por su tiempo, que tenga una excelente jornada y continúe con ese trabajo arduo dentro de lo que le ha correspondido en el lado occidental del país. Un abrazo hasta su hogar. Que Dios nos ilumine. Muchísimas gracias. Que así sea. 6 de la mañana, 53 minutos. Tenemos